Hola a todos, nosotros somos estudiantes de Ingeniería Mecánica Industrial de la Universidad San Carlos de Guatemala y nos encontramos llevando el curso de instrumentación mecánica. Por lo tanto, hoy les vamos a platicar acerca de los principales medidores de flujo, de presión, de temperatura, de nivel de sólidos y nivel de líquidos utilizados para el control de los distintos procesos industriales. En mi caso, yo les platicaré acerca de 5 medidores de flujo, de fluidos. Estos tipos de medidores se dividen según el tipo de fluido que van a medir. El flujo incompresible considera que la densidad es constante y se verifica en los líquidos. Y el flujo comprensible tiene en cuenta la compresibilidad y se aplica principalmente a los gases. La principal variable que miden todo este tipo de instrumentos es el caudal. El primer medidor del cual les voy a platicar es la placa de orificio. Este es un disco con un orificio céntrico, excéntrico o segmentado y se coloca perpendicular a la tubería. Su principio de funcionamiento es en base a la presión diferencial. A pesar de que es un elemento de medición primario, es muy utilizado debido a su factibilidad de uso, bajo precio, poco mantenimiento y gran eficiencia. Dentro de las características que se puede mencionar es que puede soportar una temperatura de hasta 800 grados centígrados. Puede trabajar con fluidos a presiones de hasta 400 bar y tiene una exactitud de un 0,5% de la medición de caudal. El funcionamiento de una placa de orificio se basa en el efecto Venturi. Por lo tanto, para medir el caudal de fluido se colocan dos tomas, una antes de la placa y otra después, que estas captan la presión diferencial que se genera debido al aumento de la velocidad. Luego, a través del principio de Bernoulli, se llega a que la diferencia de presión es proporcional al cuadrado del caudal. Esto se puede aplicar en industrias químicas, tratamiento y distribución de agua y gas, aceiteras, industrias de bebidas y calderas. Dentro de sus recomendaciones de instalación, es necesario tener cuidado cuando las tomas de presión están en la parte inferior de la tubería, ya que pueden llegar a obstruirse. También las tomas de presión en las esquinas, generalmente en los medidores de caudal de placa de orificio, son mucho más pequeños que los que hay en la restricción de espacio. Y el requisito mínimo es de 5 diámetros de tubería rectas aguas abajo de la placa de orificio. En la siguiente imagen se puede observar a qué se refiere el término con 5 diámetros de tubería. Que ahora les voy a hablar del tubo Venturi. El efecto Venturi es un fenómeno físico en el cual un fluido en movimiento dentro de un ducto cerrado o tubería disminuye la presión aumentando la velocidad al pasar por una sección con un área mucho menor a la usual. Por lo tanto, el tubo Venturi es un dispositivo que origina una pérdida de presión al pasar un fluido. En esencia, es una tubería corta recta o garganta entre dos tramos cónicos. Entre sus ventajas podemos encontrar una exactitud del 0,75%, que el mantenimiento se requiere es mínimo y la caída de presión es muy pequeña. Refuncionamiento: el fluido se encuentra en la tubería principal y luego se acelera pasando por la sección angosta, en donde sufre una caída de presión. Posteriormente se vuelve a expandir y en este punto se encuentran los ramificadores, los cuales están unidos a un manómetro diferencial. Se suele utilizar en la industria aeronáutica, automotriz, petrolera, entre otras. Algo que se debe tener en cuenta es que el tubo Venturi se instala en una tubería secundaria paralelo a una válvula en la tubería principal. Okay, ahora les platicaré acerca del tubo pitot. Este es un conjunto de tubos de formas variadas, conectadas en diferentes sectores del tubo que va a ser medido. Son instrumentos sencillos, económicos y disponibles en un amplio margen de tamaño. Es uno de los medidores más exactos para medir la velocidad de un fluido dentro de una tubería.
Estos tienen una sección circular y generalmente doblada en L. El tubo pitot es un elemento que se inserta como un accesorio de agujero en el tubo para así mantener contacto directo con el flujo, así poder calcular mediante un choque la velocidad con que circula por dentro de la tubería. Estos son utilizados en tuberías de gran diámetro con fluidos que generalmente son limpios, relacionados con líquidos y gases. Son de gran importancia para la industria aeronáutica, ya que le indica a los pilotos su velocidad en relación con el viento. Su instalación simplemente consiste en un proceso en el cual se pone un pequeño agujero taladrado en la tubería, pero se debe velar porque puede justamente en un tramo recto y lejos de cualquier sección donde se generen disturbios. Acá se puede observar el funcionamiento de un tubo pitot. Ahora bien, un medidor de flujo de tipo turbina es un equipo mecánico que cuantifica el flujo midiendo la velocidad del líquido que atraviesa, que transita más bien a través del mismo. Mediante un rotor interno, utiliza la energía mecánica del líquido para hacerlo girar en el caudal de flujo. Estos poseen una alta precisión, un bajo costo y una facilidad de instalación. Cuando el agua hace fluir el rotor, se introduce una señal de corriente alterna de alta frecuencia entre el electrodo aislado y los soportes de la turbina. Al pasar las aspas de la turbina cerca del electrodo, aumenta su impedancia del circuito, lo cual registra por la tarjeta digital del sensor, por lo que se conoce con certeza la velocidad del fluido. Estos poseen una gran aplicación en la industria aeroespacial, automotriz, en la detección de fugas y en la medición de flujo de gases y aire en los hornos. Algo importante que se debe mencionar es que nunca se debe dejar la turbina sin contrapresión, por lo que se aconseja la colocación de una válvula a la salida. También es imprescindible anteponer al medidor un elemento filtrante para así prolongar la vida útil y garantizar el buen funcionamiento del mismo. Y por último, el anemómetro es un instrumento creado para medir la velocidad y fuerza del viento. Estos son muy valiosos en la meteorología y en otras ciencias que han ayudado al hombre para conocer más elementos del clima y la atmósfera. Existen anemómetros de gran precisión y otros que solamente mantienen su funcionamiento de la misma forma de la que fueron creados. La digitalización ha ayudado bastante a optimizar este tipo de aparatos. Estos poseen dos partes. La primera es una hélice que rota sobre un B. Esto depende del modelo y se conecta a la parte que determina los resultados mediante un cableado largo que se encuentra puesto en la parte superior del equipo. Y su segunda parte es un dispositivo digital o analógico que se encarga de la recolección de datos y su procesamiento final. Su funcionamiento, estos generalmente son una especie de hélice que puede tener varias formas. Esta recibe la fuerza del viento y lo hace girar a través de un eje, porque posteriormente es observado y analizado, bien sea por una persona, una lámina de metal, de madera o un dispositivo. La información que recibe y se transmite posteriormente a un analizador de datos, donde serán procesados según las necesidades climáticas, meteorológicas o de valores instrumentales. Principalmente se utiliza en la meteorología, como ya lo vimos, en la aviación, en la navegación y en la climatología. Si se monta el anemómetro directamente para la pared, se pueden producir turbulencias de aire que reduzcan la exactitud de la medición. También se recomienda un montaje en pared con un soporte mural. Por otro lado, es muy importante fijar el ángulo de montaje, con la que la abrazadera incluirá en el extremo superior del mástil.
Ok, ahora mis compañeros les continuarán exponiendo acerca de los otros tipos de medidores. ¿Qué tal? Mi nombre es Wesley Dávila y hoy les voy a hablar acerca de los medidores de presión. Vamos a iniciar. Bueno, primero que nada vamos a empezar hablando sobre el medidor más común para presión, que es un manómetro. Entonces, un manómetro es un instrumento de medida de presión en fluidos, ya sea líquidos o gases, más que todo en circuitos cerrados. Mide la diferencia entre una presión real y una presión absoluta y una presión atmosférica, llamándose a este un valor presión manométrica, dado que se toma pues con un manómetro. De ahí sale o se referencia el nombre de presión manométrica. A este tipo de manómetros se les conoce también como manómetros de presión. Lo que realmente hacen los manómetros pues es comparar la presión atmosférica, la que se encuentra fuera de la atmósfera, con la que está dentro de un circuito por la que circula fluido. Por eso se dice que los manómetros de presión relativa, la presión manométrica es la presión relativa en la presión atmosférica. La presión manométrica es positiva para presiones encima de la presión atmosférica y es negativa para las presiones que se encuentran por debajo de la presión atmosférica. La presión absoluta es la suma de presiones manométricas con una presión atmosférica. Entonces, cuando nos hablan sobre una presión absoluta, ya sabemos que lo que vamos a hacer es sumar la presión manométrica con nuestra presión atmosférica. Vamos a hablar de algunos aspectos importantes acerca de los manómetros. Bueno, primero vamos a comenzar hablando de lo que es su funcionamiento. Los manómetros industriales suelen tener una escala graduada que miden la presión. Normalmente está en escala en bares, en pascales o en PSI. Todos los manómetros de presión tienen un elemento que cambia alguna propiedad cuando son sometidos a la presión. Este cambio se manifiesta en una escala o pantalla calibrada directamente en las unidades de presión correspondientes. La aguja nos mide la presión en el interior del circuito. Entonces, vamos a tener una aguja que nos va a ir marcando la presión que va captando el manómetro. Los manómetros tienen diferentes aplicaciones. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, en los infladores para neumáticos de autos, detecta la presión en la que tiene el neumático. Las garrafas de gas, para medir la presión de gas dentro de una garrafa. Una tubería doméstica para medir si la presión de agua es adecuada en la casa. En las calderas, que es uno de los usos que más comúnmente como ingenieros mecánicos les damos, que es medir la presión dentro de una caldera como una medida de seguridad, porque sabemos de que si las presiones están fuera de los rangos o de los límites establecidos por la caldera, pues puede llegar a ser muy, muy peligroso. Aplicaciones industriales para medir presión en fluidos de procesos donde se conoce la presión de fluido crítico. Sencillito. Ahora existen bien diferentes tipos de manómetros y todos pues funcionan para lo mismo. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, los que equilibran la presión desconocida con otra que sí se conoce. Los que de la presión desconocida actúan sobre un material elástico que produce un movimiento utilizado para poder medir la presión. Y pues también existen lo que son conocidos como los manómetros digitales, que básicamente es un manómetro, pero ya no análogo, sino que digital. Entonces por acá tenemos las partes de un manómetro, o más o menos con su función ya interna, pues cuentan con una esfera, cuentan con la aguja que nos va a indicar, el muelle tubular, la terminal, que es la que tenemos por acá, el tirante, el segmento dentado, el mecanismo, el portamuelle, y por este lado es donde ingresa la presión. Ingresa acá y esto de acá es lo que nos va a mover la aguja dependiendo de la presión que llegue acá. Entonces al mover este mecanismo, la aguja empieza a moverse pues a favor de las agujas de reloj para poder indicarnos la presión que nos está marcando o la presión que estamos recibiendo aquí en el ingreso del manómetro. También vamos a hablar de lo que es el transmisor de presión, que es, pues son similares a lo que podemos ver en esta imagen. En general, los transmisores de presión o de presión diferencial son elementos vitales en una instalación de aire comprimido. La mayoría de ellos se pueden encontrar instalados en el interior de los compresores, de los secadores, montados sobre tuberías de aire comprimido, depósitos acumuladores, filtros de línea o en sistemas de control PLC, pues más conocidos pues como PLC. Hoy en día, las plantas de aire comprimido y gases no solo se limitan a ver valores de presión en una determinada línea, sino que hay que usar ese valor en sistemas de control integrados para realizar trabajos o para realizar diferentes acciones con este valor que estamos obteniendo. Por ello, hay que enviarles una medida de presión y se hace mediante una señal eléctrica. Esto es gracias a nuestros transmisores de presión.
Vamos a ver algunos aspectos importantes de los transmisores de presión, pues principalmente su funcionamiento, cómo funcionan. Pues esto se hace en base a varias partes que contienen transmisores de presión, como pueden ser los sensores resistivos. Se basan en la medida de la variación de la resistencia inducida por la deformación en función de la presión. Para poder lograr esto, utilizan una membrana que se puede deformar de una forma controlada en función de la cantidad de presión que éste esté registrando. Esta membrana incorpora conductores eléctricos que se deforman, al igual que la membrana que los soporta, generando un aumento o una reducción a la resistencia. También funciona con sensores pisoresistivos, que es el principio de la medida con sensores pisoresistivos, es que es similar a los sensores resistivos, pero la diferencia reside en que en la utilización de un semiconductor como en un conductor en vez del metal, y la deformación provocada en este caso pues provocan una variación de resistencia específica. También tenemos los sensores capacitivos. Este principio está basado en la medición de las capacidades de un condensador, que va a variar en función de la aproximación de la superficie activa. Y tenemos, pues por último, los sensores pisoeléctricos, que el principio de estos sensores se basa en que es un efecto físico que sucede en algunos pocos cristales que no son conductivos, como por ejemplo el cuarzo. Cuando se comprime el cuarzo, se produce una polarización eléctrica en superficies opuestas. La descolocación de la estructura cristalina con carga eléctrica genera un momento dipolar y se refleja en una carga en la superficie. La intensidad de la carga es proporcional a la fuerza que esté empleando la presión sobre este sensor pisoeléctrico. Entonces, básicamente, en base a estos 4 sensores es que tenemos el funcionamiento. También tenemos diferentes tipos de transmisores de presión manométrica. Pues alguno de los tipos es un transmisor de presión manométrica. Se utiliza para la lectura directa en una línea de aire comprimido en algún punto de control de un compresor secador, caldera en lo que se esté utilizando. Los transmisores de presión diferencial, que son otro tipo de transmisores que podemos utilizar, se utilizan para medir la diferencia de presión que existe entre 2 puntos. Lo más habitual es verlos instalados en los filtros de línea, en filtros separadores, en compresores o en secadores de absorción. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que es el vacuómetro. Un vacuómetro es la herramienta de medición de presión que se emplea en artefactos de la vida cotidiana, pero que sobre todo se encuentra en el área industrial y el área técnica. Un vacuómetro sirve para medir la presión en espacios vacíos, en espacios específicos, la presión del vacío en espacios específicos, por lo que encuentra la utilidad en muchas ramas y es aplicado en demasiados campos industriales. En la vida cotidiana se pueden hallar su intervención en el sello al vacío por productos comestibles. En el sector automotor, los vacómetros son utilizados para detectar posibles escapes de gases en los compresores de los motores. En ocasiones, cuando el motor en cuestión está conformado por más de un carburador, el vacómetro trabaja junto al manómetro con fines de sincronización, es decir, tienen que trabajar al mismo tiempo y apoyarse en el trabajo de los dos para poder realizar el trabajo para el que están destinándose en los motores automotores. Muchas veces los talleres mecánicos y de servicio utilizan vacómetros para poder medir el estado del vacío de los motores y corregir los desequilibrios en consumo de gasolina o en una reducción de rendimiento en general. Ahora, vamos a hablar de algunos aspectos importantes de los vacómetros, como por ejemplo puede ser su funcionamiento. Este funciona con valores de presión mínimos y máximos, y los mismos deben conocerse para poder evitar que el artefacto se rompa. Es decir, si nosotros le damos un valor mayor al que el vacómetro soporta, pues lo vamos a dañar. Y lo mismo sucedería si le damos un valor menor del que la lectura que él nos da, pues no nos va a reflejar ninguna lectura. Pues a raíz de todo esto se acciona un sistema de engranajes que permiten que la aguja se mueva para marcar el nivel o escala escogida, similar a lo que hace un manómetro. Esto ocurre con los vacómetros tradicionales, que se activan gracias a un tubo de Bourdon, lo cual puede enderezarse más o menos según sea la presión ejercida. Las partes del vacómetro se encuentran conformadas a grandes rasgos por la escala, que es el formato elegido para interpretar el resultado, la aguja, que es la que nos va a indicar el valor resultante, la cámara de medición, que es el transformador de la fuerza que se ejerce sobre este dispositivo. También tenemos distintos tipos de vacómetros, como puede ser el vacómetro de nube de mercurio, el vacómetro de Bourdon, vacómetro de punzón de acero, el McLeod y el vacómetro digital o un vacómetro electrónico, que son similares a los análogos, pero en este caso pues ya son digitales, que ya pues como sabemos la tecnología hoy en día pues ya nos está abarcando incluso en el área de instrumentación industrial.
Las partes del volcómetro, como ya les habíamos mencionado algunas, pues tenemos similares a lo que pudimos ver en las partes del manómetro, la esfera, la aguja, el mecanismo, la biela. Tenemos la parte de abajo, que esto es, digamos, lo extra, una brida superior, la membrana que utilizamos, que se mencionó antes, la tuerca, una brida inferior y la cámara de medición. Por acá entra la presión que activan este de aquí, que activa este mecanismo, que va a ser el que permita que mi aguja se vaya moviendo. Ahora bien, vamos a hablar acerca del tubo de Bourdon, que este es utilizado incluso en muchos de los instrumentos que utilizamos para poder medir la presión. El tubo de Bourdon consiste en una sección transversal aplanada con un extremo abierto y empotrado y el otro extremo cerrado y libre de moverse. Este tubo se le da una forma curvada específica, puede ser diferentes formas, existen diferentes formas para los tubos de Bourdon, como podemos ver en esta imagen. Tenemos un tipo C, un tipo espiral y un tipo helicoidal, que más adelante vamos a estar hablando más acerca de ellos. Esta forma pues va a variar según el rango de presión que nosotros necesitemos medir y las características que deseemos de este tubo. De acuerdo a la forma del tubo se obtienen pues los tres tipos que ya mencionamos, un tipo C, un espiral y un helicoidal. Ahora bien, algunos aspectos importantes acerca de los tubos de Bourdon, pues principalmente tenemos su funcionamiento, que es un tubo aplanado de bronce o acero curvado. A medida que se le aplica una presión interior al tubo, este tiende a enderezarse y ese movimiento que se transmite a un cuadrante por un intermedio de un mecanismo amplificador adecuado. Los tubos de Bourdon para altas presiones se hacen de acero, puesto que la exactitud del aparato depende en gran parte del tubo. Solo se debe emplear en tubos fabricados de acuerdo a las normas más rigurosas y envejecidos cuidadosamente por el fabricante. Los tubos tienen que ser, para poder realizarse un tubo, pues tiene que ser de la forma correcta, porque si no, pues el tubo va a fallar y no va a servir nuestro instrumento. Como mencioné, estos tubos se aplican a muchos de los instrumentos de medición, pero están en base a un tubo de Bourdon. Las aplicaciones de los tubos, pues como ya había dicho antes, se utilizan para instrumentos de medición directa, como instrumentos de presión en ciertos controladores, transmisores o registradores. Los tipos, pues tenemos el tipo C, que es que en una forma de C, y el rango de este tipo C puede ir de 30 a 500 psig. El tipo espiral se forma arrollando el tubo de Bourdon alrededor de un eje axial y tiene una característica muy especial, que es una mayor precisión y exactitud que el tubo de Bourdon C. Y muchas veces se utiliza como sensor más transmisor. También tenemos un tipo helicoidal que cuenta con una característica de un rango de 0 a 1000 psig, clásico de exactitud de más menos 1.5% a 3%. El uso más generalizado de un indicador presenta un mayor desplazamiento, pero una menor exactitud. Cada uno de estos tipos pues se aplica a diferentes campos, a diferentes ámbitos y a diferentes formas, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber escoger qué es lo que uno necesita para poder saber qué tipo de tubo necesita. En este caso, pues para qué tipo de instrumento, para conocer cuál es el que más se adecua a lo que nosotros estamos buscando. Ahora, vamos a hablar ya de nuestro último instrumento de medición, que en este caso es el barómetro. El barómetro es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica o presión barométrica. Su invento se le designa al físico y matemático italiano Evangelista Torricelli en el siglo XVII. La presión atmosférica es la presión que existe entre una atmósfera del planeta, hablando de la Tierra. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve y protege junto con la capa de ozono. La presión atmosférica es un indicador del clima en la región, pues los cambios que se susciten en la atmósfera afectan directamente al clima que estamos viviendo nosotros dentro de nuestros países, incluidos en los cambios de presión de aire. Para medir esta presión y predecir los cambios de clima, los meteorólogos hacen uso del barómetro. Los barómetros miden la presión atmosférica en unidades de medida llamadas hectopascales y se representa pues con una HPA, como un pascal, solo se le agrega la H para que sea un hectopascal, el cual es equivalente a 100 pascales. El barómetro, pues como acá ya lo vimos, se utiliza principalmente en la industria o en el campo meteorológico. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de los aspectos importantes de este barómetro y pues vamos a comenzar hablando acerca de su funcionamiento. El tubo se llena de mercurio porque cuentan con un tubo de Bourdon, digámoslo, dentro de él. Este tubo se va a llenar de mercurio, se invierte y se coloca en un extremo abierto en un recipiente lleno del mismo líquido. Si se destapa, se verá el mercurio del tubo desciende unos centímetros, dejando a la parte superior en el espacio vacío, una cámara barométrica o un vacío de Torricelli. Así, el barómetro de mercurio indica la presión atmosférica directamente
por la altura de la columna de mercurio. El uso de este barómetro está desaconsejado a causa del envenenamiento por mercurio. Es bastante peligroso utilizar un barómetro de mercurio, ya que el mercurio queda bastante expuesto a la persona que lo está utilizando. Entonces, es necesario que uno conozca los riesgos de utilizar este tipo de instrumentación. Pero si no, pues existen diferentes tipos de barómetros que también nos pueden servir para realizar la misma labor, que vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora vamos a hablar acerca de las aplicaciones de los barómetros. La unidad de medida de la presión atmosférica suele marcar, son en hectopascales. Esta unidad significa hecto, pues es 100, y pascales es una unidad de medida de presión. Entonces, por eso es que un hectopascal es equivalente a 100 pascales. El barómetro de mercurio determina en muchas ocasiones la unidad de medición, el cual está denominada como pulgadas de mercurio o milímetros de mercurio. Una presión de 1 milímetro de mercurio es igual a un torr, que es un Torricelli. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los tipos que tenemos de estos barómetros. Y como ya mencionamos, el tan famoso barómetro de mercurio, este pues contiene un tubo de vidrio vertical cerrado por el extremo superior y abierto por el extremo inferior, que este se va a llenar del elemento pesado, que es el mercurio, y en el extremo que está abierto se coloca un recipiente lleno del mismo líquido, que en este caso también sería mercurio. Tenemos el barómetro aneroide. El barómetro aneroide no utiliza mercurio ni otro líquido. La palabra aneroide se deriva de la palabra griega que significa no húmedo. Este es un barómetro que no utiliza líquidos, por lo cual es bastante recomendable su utilización en el ámbito de la instrumentación, si lo que necesitamos es medir una presión atmosférica. Y también tenemos los barómetros digitales. Estos son instrumentos que se miden con una mayor precisión y rapidez, además de que tienen registros añadidos como el viento y el nivel de humedad. Ya la tecnología, pues como mencioné antes, se está involucrando demasiado en lo que es la instrumentación y ya tenemos muchas facilidades, equipos que miden más o que funcionan para más de un solo aspecto. Entonces, en este caso, pues un barómetro digital ya nos mide, aparte de la presión atmosférica, nos puede encontrar los registros de viento o los niveles de humedad que tenemos en el ambiente. Todo esto para darnos una, digamos así, una vista más general acerca de lo que nosotros queremos medir o de lo que estamos midiendo. Y acá pues les voy a mostrar lo que es un barómetro, en este caso de mercurio. Así se mide un barómetro, son barómetros ya bastante antiguos, ya tienen, como mencioné, ya hay diferentes tipos de barómetros que pueden funcionar mejor, más rápido e incluso más seguros que los barómetros antiguos. Entonces, esto fue todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Ian Estrada. Yo les voy a estar platicando un poco al respecto de los medidores de temperatura. Primero tenemos el interruptor de temperatura TWR. Podemos ver pues cómo es este tipo de interruptor. Ahora, los aspectos importantes. Como funcionamiento, los interruptores de temperatura funcionan como un interruptor bimetálico y sirve para monitorear la temperatura de líquidos en tuberías y recipientes. Esta es parte de la aplicación, que podemos tener que los contactos de temperatura tengan un punto de interrupción fijo en intervalos de 5 grados, en el rango de 30 a 50. Esto quiere decir que van de 30, 35, 40 hasta llegar a 50, y en intervalos de 10 grados entre 50 y 120. De la misma manera. Ahora, recomendaciones para para la instalación. Los instrumentos están disponibles en latón o acero inoxidable. Son enroscados a través de una rosca de atornillamiento en un socket que está soldado a la línea o recipiente. Están disponibles como contactos NC o NA, y la conexión eléctrica estándar se hace a través de un conector de enchufe en el cual se puede integrar una lámpara indicadora como indicador adicional al estado de salida. Luego tenemos los interruptores termales de contacto TRS, que son pues estos que vemos aquí. Vamos a ver que tienen dos roscas y una salida, ¿verdad? El funcionamiento dice: el punto de interrupción no es afectado por la corriente de carga. Los interruptores RID térmicos de tipo TRS se suministran en una cubierta robusta hecha de latón o acero inoxidable, como podíamos ver, con rosca interna y de un cable revestido de silicona de 1.5 metros. En las aplicaciones, los contactos termales tipo RID se utilizan para monitorear y control de temperatura.
Se caracterizan por su larga vida de servicio y la confiabilidad que prestan. Las recomendaciones para la instalación: tenemos una ventaja determinada de su excelente repetibilidad, por los interruptores RID térmicos son prácticamente insensibles al ambiente de servicio. Luego tenemos los termómetros de vidrio en forma de V para máquinas TGL o TGK. Como podemos ver, sería más o menos así. El funcionamiento dice: el cuerpo protector está fabricado en aluminio anodizado color latón o de plástico color oro, a un precio razonable para longitudes de 150 milímetros. La escala de numeración es negra, como podemos ver en la imagen. El capilar indicador está forrado en blanco con una columna indicador ancha de fácil lectura, con fluido indicador azul. Arriba de estos grados, o mercurio para de estos grados, en cuyo caso el capilar indicador está forrado en amarillo. Ahora, las aplicaciones. Los termómetros de líquido en vidrio para máquinas semi-económicos robustos. El uso en vidrio de alta calidad permite el termómetro mantener una repetición y exactitud de medidas constantes. Ahora, para la instalación, la grabación se difunde en el vidrio y de este modo resistente a medios de servicios hostiles. O sea, es recomendable para servicios, para lugares en los que van a estar con condiciones pues, hostiles, ¿verdad? Como dice aquí. El bulbo está fuertemente soldado para longitudes de inmersión más larga. Y su presión máxima recomendada son 15 bares. Ahora tenemos el sensor de temperatura TSA, que podemos ver igual cuenta con una rosca interna de ambos lados y una salida y un lector, ¿verdad? El funcionamiento es los sensores de temperatura. El modelo TSA responde rápidamente y funcionan entre -40 a más 150 grados centígrados. Las aplicaciones: un sensor eléctrico regulado por trimmer como elemento de medida en una cubierta resistente hecha de latón o acero inoxidable que es conveniente para el servicio pesado. Ahora, para la instalación, tiene una regulación con láser. La señal de salida del sensor de temperatura es fuerte, por lo tanto no se requiere ninguna línea de compensación para terminal de alimentación de menos de 20 miliamperios. Los sensores de temperatura se entregan en una cubierta con rosca interna G1/4 a G1 y cable aislado de silicón y caucho de 1.5 metros. Y por último tenemos las termocuplas revestidas TTM, que serían algo así como podemos ver acá. Dice: el funcionamiento: las termocuplas revestidas contienen un cable flexible de pared delgada revestida hecha de acero inoxidable o Iconel. El cable contiene hilos revestidos en óxido de magnesio prensado a prueba de fuego. Las aplicaciones: la buena transferencia de calor entre los revestimientos y la termocupla permite la respuesta para grandes presiones de medición. El diseño de prueba de vibraciones asegura una larga vida de servicio. El tubo sonda flexible permite medición de temperatura en lugares de difícil acceso. O sea, en la aplicación de este es para lugares de difícil acceso. Recomendaciones para la instalación: el radio mínimo de doblado es 5 veces el diámetro exterior. La mínima longitud de montaje es mayor a 50 milímetros, con el diámetro de revestimiento de 0.5 a 2 milímetros. Mayores a 100 metros para un diámetro de revestimiento de 3 a 6 milímetros. La termocupla según IEC 584-1, categoría 2, se usa en la versión de medida como estándar. Y con esto pues finalizaremos el área de los medidores de temperatura. Buen día, mi nombre es Luis Godoy y hoy les hablaré sobre los medidores de nivel de líquidos. Es importante conocer los tipos de medidores líquidos que hay, entre los cuales pues existen tres grandes campos, que son los medidores directos, también los medidores de presión hidrostática y también los medidores que utilizan las características eléctricas de los líquidos. Entonces, a continuación les presentaré 5, entre los cuales hay de las 3 categorías. Entonces, los primeros 3, que son de medidas directas, pues tenemos el primero, que es el medidor de varilla o regla graduada, que se trata de una varilla o regla graduada de una longitud conveniente para introducirla dentro del depósito. La determinación del nivel se efectúa por la lectura directa sobre la varilla. Entonces, esta es una varilla que se introduce en el tanque, como pueden ver en la imagen, y al momento de que la persona que está realizando la medida pues extrae la varilla del tanque, puede conocer el nivel de líquido que se encuentra dentro del tanque, revisando el nivel
hasta el cual el líquido mojó la varilla graduada. Entonces es una medición bastante simple, pero que como se puede ver en la imagen, también tiene que ver mucho con la forma del tanque, debido a que debe tener una forma, digamos, regular para que la varilla pueda ser introducida correctamente. Luego, también el tanque debe estar abierto, ahí debe ser una presión atmosférica. Eh, y ahí, como dice acá, se emplean tanques a presión atmosférica y de bajo volumen para que no sea una varilla demasiado larga la que tenga que utilizarse y pues que pueda complicar esto a la persona que realice la medición. Entonces tenemos acá el funcionamiento, pues que ya se explicó que se va a introducir una varilla dentro del tanque y al momento del cual se saca la varilla, se identifica el punto hasta el cual está mojada y ahí será el nivel de líquido que contiene el tanque. ¿Sí? Entonces, las aplicaciones, pues, es que se utilicen tanques abiertos que se encuentran abiertos al medio ambiente a presión atmosférica. No es una medida con gran exactitud, esto debido también a la forma del tanque. Entonces, no se utiliza en tanques en los cuales se necesita una gran exactitud, sino en los cuales se necesita más bien una referencia del nivel. Y debe aplicarse también a tanques de fácil acceso, debido a que el operario debe tener un espacio para introducir la varilla y poder sacar la varilla del tanque. Luego, las recomendaciones para instalación, pues no es un medidor que deba ser instalado propiamente, ya que es una varilla que lo único que se necesita es tener el espacio suficiente, por lo cual unas recomendaciones serían que el tanque debe estar a presión atmosférica para que la medición sea correcta, que el tanque debe tener una abertura suficientemente amplia para que el operario pueda introducir la varilla graduada también, y en el mismo momento, o en la misma superficie donde está la abertura del tanque, se debe tener un espacio suficiente para que el operario pueda eh, realizar la medición en ese mismo momento, ya que debe sacar la varilla y poder tener un espacio suficiente para manipular la varilla y ver el punto en el cual está mojada para determinar el nivel del tanque. Bueno, pues el siguiente instrumento, que siempre es de medición directa, pues es un medidor por cinta y plomada. Este es un medidor que se emplea en depósitos de pozos o tanques, donde es difícil que una varilla graduada llegue al fondo. Este instrumento está compuesto por tres partes principales, que son eh, el carrete, la cinta graduada y el peso o plomado. Entonces el funcionamiento es que para medir un nivel de un tanque, un pozo, ese instrumento deja que la cinta baje lentamente debido al contrapeso que tiene. Entonces, esta cinta se va hasta el fondo del tanque y la cinta tiene una graduación, la cual prácticamente de la misma forma que la regla graduada, que la varilla graduada se puede determinar el punto hasta el cual se encuentra lleno el tanque. Entonces, tomando en cuenta el punto de la cinta donde aparece la marca, es la medida que se busca, es decir, la altura del tanque hasta la cual se encuentra el líquido. Las aplicaciones, pues se utilizan tanques en los que no se puede tener acceso a una varilla graduada, debido a que la abertura del tanque es pequeña y no se cuenta con el espacio suficiente para que un operario pueda manipularlo. Se utilizan tanques en los que no se tiene suficiente espacio como para realizar una medida por otro método. Y se debe tener cuidado cuando se recupera la cinta del carrete para poder determinar correctamente hasta dónde llegó la marca. Las recomendaciones para instalación, pues de la misma forma del instrumento anterior, pues este no necesita una instalación propiamente dicha, aunque lo que sí es recomendable es que se tenga un punto en el cual anclarlo. Esto debido a que si no se tiene un punto en el cual anclar el carrete, pues entonces al momento de recuperar la cinta pueden haber movimientos que hagan que la marca de líquido pues se mueva de la marca real donde llegó de la cinta. Entonces es conveniente tener, como dice acá, no se requiere una instalación complicada, sino un lugar en el cual poder anclar el carrete del medidor para que la cinta pueda bajar correctamente hasta el fondo del contenedor y que la cinta no se mueva al momento de recuperarla con el carrete para que no se pierda la marca de líquido debido a movimientos bruscos. Luego, el tercer medidor, pues es medidor también de medida directa. Es un flotador con conexión directa. Entonces, este consiste en un flotador situado en la superficie del líquido y está conectado al exterior del tanque a un nivel, el cual indica directamente la cantidad de líquido que se encuentra en el tanque
mediante una conexión mecánica. El flotador puede dañarse con bajas repentinas del nivel del tanque o por olas que pueden generarse en el interior, ya que esto dañaría la conexión del flotador hacia el exterior, ofreciendo una medida incorrecta. Pues el funcionamiento es que consta de un flotador, el cual va conectado por una varilla o por cualquier otro método, pero va conectado de forma mecánica a un nivel exterior. Eso quiere decir que la forma, cuando el flotador sea empujado hacia arriba por el líquido, por la superficie del líquido, esta medida se va a ver reflejada en el nivel que está en la parte de fuera del tanque. Entonces la medición pasa del flotador hacia el nivel por medio de una conexión mecánica, que hace que la altura a la cual se encuentra el flotador dentro del tanque se vea reflejada en el nivel exterior. Las aplicaciones pues se utilizan en tanques en los que es necesario el conocimiento del nivel en todo momento. Se utiliza también en tanques en los que no hay cambios bruscos de nivel, ya que esto dañaría la conexión entre el flotador y el nivel. Y bueno, recomendaciones para la instalación. Debe instalarse en tanques en los que es indispensable el conocimiento de un nivel en todo momento. Se debe determinar la densidad de líquido para poder saber qué tipo de flotador se debe utilizar y principalmente el material del flotador. Luego de determinar la densidad, pues ya se puede seleccionar el flotador, también del material que va a estar hecho. Y el nivel debe instalarse en la parte exterior del tanque en una zona en la que esté perfectamente visible. Bueno, entonces luego pasamos a un medidor manométrico que ya no es un medidor directo, sino es un medidor de presión hidrostática. Este medidor consiste en un manómetro conectado directamente a la parte inferior del tanque. El manómetro mide la presión debido a la altura del líquido que existe entre el nivel del tanque y el eje del instrumento. Este instrumento solo sirve para fluidos limpios, no corrosivos o bien con sólidos en suspensión, ya que el fuelle podría destruirse o bloquearse perdiendo su elasticidad. La medida está limitada a tanques abiertos y se ve influida por las variaciones en densidad de líquido. Entonces, como pueden ver en la imagen, el nivel máximo y el nivel mínimo del tanque, entonces debe colocarse el manómetro y en esa altura es en la que se va a medir la presión que ejerce el tanque, la presión que ejerce el líquido hacia el inferior del tanque debido a la altura a la cual se encuentra. Entonces el funcionamiento es, se instala el manómetro con una tubería de la cual sale el líquido del tanque, pero lo importante es que debe instalarse el punto más bajo posible del tanque. Esto para que entonces la altura máxima a la cual se encuentra el líquido, que va a ejercer la presión a la parte baja, sea la presión correcta, porque debe tomarse el punto más bajo posible del tanque. Con la medición de esta presión se puede determinar la altura máxima del líquido con la presión que se ejerce del mismo hacia el fondo del tanque, conociendo también la densidad del líquido. Las aplicaciones pues, se pueden instalar en tanques de difícil acceso a la superficie, por lo que no podría utilizarse otro método. Se utilizan tanques en los que se debe conocer todo tiempo el nivel del líquido, y se utilizan también tanques que contienen líquidos que no varían su densidad, ya que esto pues, podría provocar cambios en la lectura del manómetro. Y pues recomendaciones para la instalación. La instalación de la tubería debe hacerse en un punto que no sea un punto de unión del tanque. Por ejemplo, si es un tanque cilíndrico, pues entonces estará hecho de una lámina en la cual va a soldar en algún punto, entonces debe buscarse que no se utilice ese punto de soldadura para que no sea un punto débil del tanque, pueda provocarse que el tanque pueda ceder en ese punto y que se empiece a derramar. Se debe verificar que el líquido que contiene el tanque no tenga sólidos en suspensión, ya que esto podría pues obstaculizar la tubería y también dañar el manómetro, y el líquido que contiene el tanque debe tener una densidad constante para poder obtener siempre una medida correcta de el nivel del tanque. Y este último instrumento pues es un instrumento que utiliza las características eléctricas del fluido, del líquido. Es el medidor conductivo o resistivo. Consiste en uno o varios electrodos y un relé que es excitado cuando el líquido conductor modifica la impedancia. Se usa una tensión alterna para evitar oxidación por electrosis. Es versátil, sin partes móviles, pero su campo de medida está limitado a la longitud de los electrodos. Puesto su funcionamiento es que se electrifica el líquido contenido en el tanque y se colocan unos electrodos dentro del tanque.
la medida del nivel de la medida del tanque está condicionada por la longitud de los electrodos, ya que la conducción eléctrica del líquido y el contacto con los electrodos depende de la medición del nivel del tanque. Es decir, si los electrodos están conectados a todo lo largo del tanque, pues se podrá tener una medida de todo el nivel del tanque. Pero si, por ejemplo, un electrodo se coloca únicamente desde la parte superior del tanque a la mitad, esto quiere decir que únicamente vamos a poder tener mediciones concretas de la mitad del tanque hacia arriba. Esto debido a que en la parte de abajo no habría conexión entre, o sea, no habría una relación o no estaría sumergido el electrodo dentro del líquido, por lo cual no habría forma de que se hiciera una conexión eléctrica y no tendríamos ninguna referencia del nivel. Por eso es que se dice que la medición está relacionada con la longitud de los electrodos. Entonces las aplicaciones pues se utilizan tanques que contienen líquidos que son buenos conductores de la electricidad para poder asegurarnos de que sí va a haber una correcta medición. Se utilizan tanques completamente sellados, ya que siempre habrá una corriente eléctrica circulando y no se puede correr el riesgo de que cualquier persona pueda tocar el líquido, pueda caer dentro del tanque. Y pueden utilizarse en tanques en los que se desea conocer el nivel del líquido en un determinado rango. Por ejemplo, lo que les mencionaba anteriormente, si para el tanque no es necesario eh, que yo conozca el nivel, por ejemplo, más de la mitad, una aplicación podría ser, si yo siempre tengo que mantener el tanque a más de la mitad de su nivel, en realidad a mí no me interesa conocer la parte de abajo. Entonces yo podría utilizar uno de estos medidores y decir, y colocar un electrodo de la mitad del tanque hacia la parte superior. Entonces con esto garantizo de que al momento en el que el tanque vaya por la mitad, podría haber una señal eléctrica, una señal visual, una señal auditiva, en la cual yo pueda identificar que eso está, digamos, llegando a la mitad y pues si es de llenado, digamos, manual, pues empezarlo a llenar o conocer que el tanque está lleno hasta la mitad únicamente y pues entonces de ahí se puede trabajar, pero todo depende de las necesidades que se tengan para el nivel de líquido que se va a contener dentro del tanque. Y las recomendaciones para la instalación, pues es determinar el punto hasta el que se desea conocer el nivel de líquido, como les mencionaba anteriormente. Colocar un filtro a la salida de líquido del tanque. Esto porque en realidad, como los instrumentos que vimos anteriormente, todos tienen sus diferentes características, pero este en especial eso es un instrumento que se coloca dentro del líquido. Entonces, como decía anteriormente, se utiliza corriente alterna eh, para evitar que se dañen los electrodos, pero no tenemos certeza completa de que eso pueda pasar. Entonces, puede hacer que alguna partícula de los electrodos se desprenda en cualquier momento. Entonces, es importante utilizar un filtro para que los equipos que utilizan el líquido contenido dentro del tanque no se vean dañados y asegurarse de que el tanque estará completamente sellado en todo momento para evitar riesgos de recibir una descarga eléctrica por la persona que entre en contacto con el líquido del tanque. Muchas gracias. Yo voy a hablarles sobre los medidores de nivel en sólidos. Se puede dividir en dos, en detectores de nivel de punto fijo y detectores de nivel continuo. Los detectores de nivel de punto fijo proporcionan una medida en uno o varios puntos determinados. Los sistemas más empleados son diafragma, cono suspendido, varilla flexible, conductivo y paletas rotativas. El detector de diafragma consiste en un diafragma con una membrana flexible que se dispone al costado de la pared del tanque y contiene en su interior un conjunto de palancas con contrapeso que se apoyan sobre un pequeño interruptor. Cuando el nivel del sólido alcanza el diafragma, el material lo fuerza venciendo el contrapeso y cerrando el interruptor. Puede accionar una alarma o puede actuar directamente sobre un transportador o la maquinaria asociada al depósito. Algunos aspectos importantes de este instrumento es la función. El indicador de nivel de diafragma de silicón de goma se utiliza para la detección de nivel de materiales
por medio de la presión ejercida del material sobre el instrumento. Algunas ventajas y desventajas pueden ser: este sensor tiene la ventaja de ser de bajo costo y con una precisión de más o menos 50 milímetros. Tiene la desventaja de no admitir materiales granulares de tamaños superiores a 80 milímetros de diámetro. En relación al material, el material del diafragma puede ser tela, goma, neopreno o fibra de vidrio. Las paletas rotativas. Consiste en un eje vertical dotado de paletas que gira a baja velocidad accionado por un motor síncrono. Cuando el sólido llega hasta las paletas, las inmoviliza, con lo que el soporte del motor y la caja de engranes empieza a girar en sentido contrario. Cuando esto sucede, el soporte del motor actúa consecutivamente sobre dos interruptores. El primero excita el equipo de protección, lo que hace accionar una alarma. Y el segundo desconecta la alimentación eléctrica del motor, lo que hace que quede bloqueado. Cuando el producto baja el nivel del producto, deja las paletas al descubierto, en lo que hace que el resorte vuelva al motor a su posición inicial, liberando los dos microinterruptores. De este modo, el motor se excita nuevamente, con lo que las paletas vuelven a girar y la alarma queda desconectada. Algunos aspectos importantes sobre este instrumento es que el eje de las palas puede ser flexible o rígido para adaptarse así a las diferentes condiciones de trabajo dentro del silo, tales como la caída del producto, el desplazamiento del producto, entre otros. Algunas ventajas de este instrumento puede ser que el principio de medición del nivel mediante paletas rotativas es óptimo para aplicaciones sencillas. También es que no requiere ninguna calibración. En cuanto al diseño, el robusto cabezal hecho de un polímero y diseño compacto lo convierte en un sensor ideal para la detección de lleno, vacío y alarma en aplicaciones con sólidos granulados. Los detectores de nivel continuo. Estos proporcionan una medida continua del nivel del sólido desde el punto más bajo al más alto. Entre los instrumentos más empleados se pueden encontrar medidor de nivel de sondeo electromagnético o de peso móvil, medidor de nivel báscula, medidor de nivel capacitivo, medidor de presión diferencial, medidor de nivel ultrasonidos y medidor de nivel de radiación o rayos gamma, entre los cuales podemos mencionar el medidor de nivel de ultrasonidos. Estos equipos se basan en una medición de nivel de un fenómeno mecánico llamado piezo eléctrico. Esto significa que tenemos un cristal que al ser sometido a un voltaje, este comenzará a vibrar, emitiendo pulsos. Estos son emitidos desde el sensor del nivel a este. A la vez, este los transforma en receptor y en el tiempo que demora en recorrer la distancia es el equivalente al nivel, o sea, la medida de separación entre el sensor y la superficie. Algunos aspectos importantes sobre este instrumento es que su funcionamiento consiste en un emisor de ultrasonidos que envía un haz horizontal, como se había mencionado anteriormente, a un receptor localizado al otro lado del tanque. Si el nivel del sólido está más bajo que el haz, el sistema entra en oscilaciones enclavando un relé. Cuando los sólidos interceptan un haz, el sistema dejará de oscilar y el relé se desexcita, actuando sobre él una alarma o sobre una maquinaria de descarga del depósito. Algunas ventajas de este instrumento puede ser que es fácil ponerlo en marcha y tiene una rápida gracias al ajuste al valor inicial de los parámetros de aplicación. Puede ser calibrado sin llenado o descarga. Algunas recomendaciones de instalación es que debe ser instalado en forma perpendicular a la superficie a medir, y si esto no fuese posible, se debe tener precaución de que la superficie en la cual se vaya a medir sea de una mayor área posible. Medidor de nivel de radiación
o de rayos gamma. La medición del nivel radiométrica con contenedor de fuente radiactiva y gamma pitot proporciona unos valores de medición fiables cuando no se puede utilizar ningún otro principio de medición, debido a condiciones del proceso extremas o por condiciones mecánicas, geométricas o constructivas. Algunos aspectos importantes de este instrumento es que el funcionamiento consiste en una fuente radiactiva de rayos gamma dispuesta al exterior y en la parte inferior del tanque, que emite su radiación a través del lecho de sólidos siendo captada por un detector exterior. El grado de radiación recibida dependerá del espesor de los sólidos que se encuentran entre la fuente y el receptor. Más adelante les mostraré una imagen de su funcionamiento. Estos sensores radiométricos de equipos de radio gamma están diseñados para la detección del nivel sin contacto y una medición continua del nivel, interfase y densidad de aplicaciones con líquidos, sólidos, sólidos en suspensión o fangos. Algunas ventajas de este instrumento es que tiene una máxima fiabilidad en el funcionamiento incluso en las condiciones más duras. La medición no se ve afectada por la presión, la temperatura, la corrosividad del producto. Esta es la imagen de cómo funciona este instrumento. Aquí tiene la fuente de radiación y aquí está el detector. Y aquí envía la radiación. El nivel de radiación que este detectará dependerá, como se mencionó anteriormente, del espesor de las partículas y de la distancia o volumen o nivel que se encuentre en las partículas. Medidor de nivel de báscula. Una báscula es un instrumento para medir y equilibrar fuerzas, así como pesos, y comprende una serie de elementos esenciales tanto tales como un medio por el cual se puede tomar y soportar la carga. Por lo general es un tanque, una plataforma, un gancho u otro método conveniente para detener la carga. Un procedimiento para transmitir el peso de la carga a una fuerza equilibradora y un proceso para producir una fuerza suficiente para equilibrar la carga o indicar ese equilibrio. El funcionamiento de este instrumento es sencillo y tiene una alta precisión, entre 0.5% hasta el 1%. Consta de una báscula que permite obtener el peso del material en el tanque y de esta forma conocer el nivel requerido. Para hacerlo de una forma manual es necesario conocer algunos aspectos, como puede ser el peso de la tolva, la densidad del material almacenado y el peso del material a medir. Algunas recomendaciones en la instalación es que si instalamos un sistema de báscula electrónica con sensores de peso, es posible automatizar el medidor y de esta forma indicar el peso y a su vez la altura en el tanque. Muchas gracias.